Ok, buenos días. Vamos a esperarnos un minuto. Ok, comencemos. Ya somos 30. Bueno, buenos días a todos. Comenzamos la semana y retomamos el tema del movimiento de los neoclásicos. Y aquí habíamos visto ya cuál era el énfasis que abordaba este modelo más orientado hacia el pragmatismo, la parte operativa de la administración, si bien rescata las leyes, los principios de la teoría clásica de la administración, sin embargo busca que esos principios sean principios de utilidad, ¿no? Por eso es la parte programática, busca que estos principios, estas normas, si se pueden llamar, o leyes, que planteó la teoría de la administración clásica, eh, sean más puestas a la práctica, ¿no? En la administración, porque lo que se busca, lo que más les interesaba en la parte operativa de los neoclásicos, no era tanto la parte teórica, ¿no? Se rescatan la parte teórica, pero más eran los resultados lo que les interesaba, ¿no? La otra característica era la reafirmación de los postulados clásicos, ¿no? Nuevamente, lo que digo, rescatan eh, las leyes, los principios que sustentaban la teoría clásica. Y terminamos viendo los aspectos relacionados a los principios generales de la administración. Y aquí vamos a hacer simplemente un resumen, una rememoranza de estos principios que, como bien informé o indiqué en la anterior clase, los agrupan, ¿no?, en tres grandes grupos eh, de principios. Los 14 principios se los transforman en 11, pero a su vez los agrupan en tres grandes grupos que en esa subvisión de una administración pragmática. Entonces, uno de los grupos era los relacionados a la división del trabajo y reiteran la importancia de que un puesto de trabajo esté limitado en lo posible a una sola actividad, a una sola función, a una sola especialidad, ¿no es cierto? Porque señalan de que para ser eficientes en el desarrollo del proceso de producción, ¿no?, debe basarse en lo que es la división de trabajo, que consiste, ¿no es cierto?, en la descomposición de todo un proceso en una serie de tareas pequeñas, ¿no? Y en ese sentido de la división del trabajo, dividen también a la organización en tres niveles jerárquicos, ¿no? Y cada nivel con su especialidad en cuanto a
objetivos, funciones y niveles de autoridad, ¿no? Y responsabilidad, ¿no? Entonces, nuevamente rescatan la división del trabajo, pero señalan que no es solamente el aspecto de la tarea en sí, sino de que el trabajador debe especializarse en una función específica y los administradores especializarse también, ¿no? Dividirse la estructura en 3 niveles, ¿no? Y cada nivel con sus propósitos, ¿no? El nivel superior de la jerarquía organizacional, orientado su especialidad, se orienta a la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Medulares, definiendo políticas generales de la organización, la misión y visión de la organización, que son decisiones y acciones relacionadas al desarrollo y a la vida misma de la organización. El nivel de mandos intermedios, ¿no? La especialidad es los aspectos tácticos, ¿no? La traducción de las decisiones de los niveles superiores en modalidades de trabajo, asignaciones de recursos. ¿Para qué? En el nivel inferior, la otra especialidad, que es la administración operativa o la supervisión, ¿no? Los administradores en esos niveles se especialicen en ejecutar, en hacer realidad las estrategias, las estrategias que se han definido en los niveles superiores, las tácticas en los niveles de mandos medios, ¿no? Y así los operarios puedan cumplir los objetivos, ¿no? Los objetivos. Entonces, las tácticas, para quienes no comprenden qué es lo que es una táctica es simplemente también es una especie de estrategia, pero de nivel más operacional, ¿no? Una táctica, por ejemplo, es definir la modalidad de trabajo en el área de ventas, por ejemplo. Eso es una táctica, ese es el camino que va a seguir la estrategia, que es alcanzar, por ejemplo, la venta de 100 unidades por mes. Una táctica de venta va a ser, por ejemplo, primero el entrenamiento del personal de ventas y el desarrollo, la modalidad de trabajo, el desarrollo de un discurso, ¿no? Un proceso de cómo hacer la comunicación entre el vendedor y el cliente, por ejemplo. Entonces, esa es una táctica, esa es la modalidad, ¿no? Para poder llegar a la venta, ¿no? A la venta. Entonces, eso se desarrolla en los mandos intermedios, ¿no? Entonces, el principio, el resumen, ¿no es cierto?, del principio de la división del trabajo es fundamental en los neoclásicos, ¿no? Y de ahí se desprende lo que he estado diciendo, lo de la especialización. La especialización es, por tanto, consecuencia de la división del trabajo. Y cada cargo tiene funciones y tareas específicas, especializadas, ¿no? Entonces, por eso, en la visión de los neoclásicos, rescatando lo que plantearon la teoría clásica, que no era la parte operativa únicamente, o sea, no solamente era el trabajo en sí del operario, ¿no? Lo que se tenía que dividir y especializar, sino que también toda la estructura, tanto los administradores como los operativos, debían llegarse a la especialización, ¿no? Porque cada cargo, cada puesto de trabajo, un cargo es un conjunto de actividades y el puesto de trabajo es quien va a desarrollar esas especialidades. Cada cargo tiene que tener funciones y tareas específicas. Y la especialización del trabajo, por tanto, permitió disminuir los costos, mejorar los resultados, aumentar la eficiencia, ¿no? Eso se logró con, primero, la división del trabajo, que es la especialización es la consecuencia de la división del trabajo. Dividimos los procesos en tareas especializadas, ¿no? Asignamos autoridades, que son los administradores, y operarios, que son los ejecutores, ¿no? Y cada uno tiene su especialidad y su rol dentro de la organización. Y como resultado de eso, mayor eficiencia, mejores resultados, disminución de los costos.
Eh, el otro, el otra área estaba relacionada a lo que se llama la distribución de la autoridad y la responsabilidad. Entonces, eh, establecen de que existe dentro de la organización formal de la empresa una jerarquía, ¿no? Y esa jerarquía representa simplemente la distribución de la autoridad y la responsabilidad en toda la estructura de la organización, reconociendo de que el principio, ¿no es cierto?, de centralización existe, la autoridad máxima se encuentra en el nivel superior de la organización. Aquí está, les estoy mostrando este triángulo, ¿no? Este triángulo representa una pirámide, una estructura piramidal, donde hay una estructura de 3 niveles, los niveles superiores, los niveles de mandos medios y los niveles administrativos de mandos inferiores, donde la autoridad superior se centraliza, se concentra en el nivel superior de la organización, y es esa autoridad, ¿no es cierto?, la punta de la pirámide, de la estructura, es donde existe la mayor autoridad y por tanto también la mayor responsabilidad, ¿no? Lo que estoy mostrando acá, ¿no? Fíjense, la pirámide volcada, ¿no? Muestra esta área de aquí, ¿no? Representa la consecuencia de la concentración de la autoridad y por tanto mayor responsabilidad, ¿no? Y a su vez esa estructura jerárquica, que es la que representa la distribución de la autoridad y responsabilidad en toda la estructura, muestra de que esta estructura, este poder de autoridad se va distribuyendo en toda la estructura. De la estructura central se reparte. Fíjense aquí, esto está de la mano del anterior conjunto de principios relacionados a la división del trabajo. Por eso los Fayol y los neoclásicos rescatan este importante principio que ayuda al resultado. Nuevamente, los neoclásicos van y miran el resultado, la parte operativa, señalan de que la distribución dentro de la estructura de la organización debe haber una distribución de autoridad. Y cada nivel tiene su especialidad, quiere decir que tiene su rol, ¿no? Su rol. Y esa distribución del poder, ¿no es cierto?, dentro de la estructura, reparte, así como reparte la autoridad, la especialización en las funciones, también comparte la responsabilidad, ¿no? Entonces, ese derecho de mandar que tiene el nivel superior, ¿no es cierto?, se distribuye en la estructura. Y a medida que vamos cayendo, vamos descendiendo, no cayendo, descendiendo en la estructura, la autoridad va disminuyendo y por tanto también la responsabilidad. Fíjese en el nivel de mandos eh, inferiores, los supervisores, que son los administrativos, que trabajan directamente con los operativos, tienen un nivel de autoridad menor, fíjense, menor y por tanto responsabilidad menor que los de niveles de mandos intermedios. Y a su vez, estos menores a la autoridad y la responsabilidad de los de mando superiores, ¿no? Los superiores. Otro concepto que se incorpora la intención de buscar mayor eficiencia es el principio de amplitud administrativa, donde se indica de que existe un número limitado, ¿no?, de trabajadores, en este caso especialidades, que un gerente puede supervisar, ¿no? Entonces, eso muestra, y aquí les voy a mostrar un gráfico, de que existen dos tipos de estructuras. Y esto es simplemente información para ustedes, ¿no? La amplitud administrativa o la amplitud del tramo de control organizacional señala de que cuando un jefe, un supervisor, un administrador, ¿no es cierto?, supervisa una gran cantidad de trabajadores especializados, ¿no?, cada una de estos es una especialidad, muestra de que la estructura organizacional
es muy centralizada en el poder superior y por tanto la estructura, que es piramidal, se aplana, ¿no? Se achata, ¿no? Fíjense, hay una estructura plana, una estructura organizacional plana. Esto es simplemente un modelo de una fotografía de un organigrama, ¿no? Donde se muestra un área, ¿no es cierto? Un área que debe estar comandado por alguien, ¿no? Y a su vez mandando, ¿no es cierto?, este conjunto de subordinados. Cada subordinado tiene su especialidad. Entonces, pero dicen los neoclásicos de que existe un límite en cuanto a la cantidad de especialidades para que sea eficiente ese proceso de administración de parte de los que tienen la autoridad, los administrativos, los que tienen el poder, digamos, o la especialidad para ejecutar una tarea. Entonces, existe un límite. Ese límite es entre 4 y 5 para ser eficientes, eso es lo que señalan, ¿no? Ahora, eso mucho depende de la cultura organizacional. Hay organizaciones que por su cultura, su experiencia, su forma de vida, les gusta una concentración mayor del poder en las autoridades, ¿no? En los niveles jerárquicos de la organización. Entonces verán estructuras planas, ¿no? De mucha gente o muchas especialidades a cargo de pocos jefes. En cambio, la otra estructura, que es la estructura alta, ¿no es cierto?, donde existen niveles, 3 niveles básicos, hay una mayor distribución del poder. Fíjense, este jefe, ¿no es cierto?, el gerente, digamos, tiene a su cargo dos administradores, 2 administrativos, y estos a su vez tienen otros 2, y estos a su vez otros 2. Entonces hay una mejor distribución del poder. Ahora, este tipo de jerarquía, de niveles jerárquicos, va en el crecimiento de la organización haciendo de que los niveles jerárquicos vayan aumentando, ¿no? Siempre buscando de que existan básicamente 3 niveles jerárquicos, 3 niveles. Entonces, la estructura acá, fíjense, es una estructura alta, ¿no es cierto?, donde se muestra de que no hay una concentración de poder, más bien hay una distribución del poder. Entonces, ¿qué se llama? Este es un tramo de control estrecho, quiere decir que hay pocos. Aquí se muestra, ¿no?, de que hay pocos especialidades a cargo de cada jefe. Ahora, también existen estructuras donde puede ser de que en los mandos superiores, porque eso depende de la cultura, depende de los modelos de liderazgo, ¿no? Puede ser que en el nivel superior exista un tramo de control estrecho, ¿no es cierto? Pocas personas, pocas especialidades a cargo del jefe, del gerente general, digamos. Pero puede ser de que en un departamento específico, por el propio liderazgo de ese administrador, ¿no es cierto?, con el tiempo va estructurando una cultura de un tramo de control amplio. Entonces pueden verse de que hay veces departamentos que no siguen quizás la línea, ¿no?, pero eso es por una decisión de la cúpula, no siguen la línea de la estructura organizacional alta, sino que se achata el departamento porque el jefe puede tener muchos administrativos, muchos trabajadores subordinados a su cargo. Entonces, simplemente esa información, ¿no? Entonces, lo importante aquí que en esa su búsqueda de ser más eficiente, los neoclásicos señalan de que existe una estructura organizacional y que la distribución, donde está concentrada la autoridad en la especialidad de los niveles superiores, pero esa estructura de autoridad va a descender dentro de la estructura organizacional distribuyéndose, y por tanto la autoridad que está concentrada, ¿no es cierto?, tiene mayor responsabilidad y autoridad en el nivel superior, esta se va disminuyendo a medida que va descendiendo dentro de la estructura, ¿ya? Nuevamente, si tienen alguna pregunta, si no tienen alguna, vamos a tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas también. Si quieren pueden anotar y después hacerme la pregunta o colocar en el chat para que después yo pueda mirar
las preguntas que ustedes tengan. Bien, entonces hasta aquí el resumen que hemos visto sobre los principios generales de la administración, el énfasis que dan, en qué principios dan el énfasis los neoclásicos. Otra de las características principales, ¿no es cierto?, fue el énfasis en los objetivos y los resultados, ¿no? Mientras que la administración científica se concentró en los métodos de trabajo, inclusive en los métodos de trabajo y la racionalización de la parte operativa del operario, la teoría de la administración clásica, por su parte, dio énfasis en los principios generales de la administración, ¿no es cierto?, que son los que hemos visto, ¿no? Y la teoría neoclásica considera estos principios, tanto de la teoría clásica y el concepto de la división del trabajo que se lo extrae de la teoría de la administración científica, considera estos como medios, fíjense en su carácter de operativo, ¿no? Como medios. No los reconoce, ¿no es cierto?, pero los considera medios, no leyes, ¿no? No leyes, sino son instrumentos, medios para poder lograr la eficiencia, ¿no es cierto? Porque lo que le interesa a los neoclásicos es los resultados, ¿no es cierto? Al final, el resultado de la utilización de esos medios, ¿no? Entonces, hay un cambio radical en la concentración únicamente el aspecto teórico que se ve mucho en la teoría de la administración científica, que inclusive ese fue uno de sus digamos, críticas que se tuvo a la teoría de la administración científica, era que muchos se concentraron, ¿no es cierto?, en el estudio de los tiempos y movimientos, ¿no es cierto?, en el establecer métodos científicos del trabajo, pero al final, ¿no es cierto?, como se enfocaba únicamente en esos aspectos teóricos, ¿no?, de estudio, de análisis, no hubo mucha demostración de su practicidad, aunque ahora sabemos que sí, el estudio de tiempos y movimientos es fundamental, especialmente en procesos industriales, ¿no?, donde se necesita realmente dividir los procesos en especialidades. Hoy en día ya no tanto para los operativos, sino de las máquinas, ¿no es cierto? La automatización, el resultado de los procesos de estudios de tiempos y movimientos para llegar a modelos científicos de trabajo ayudaron a lo que hoy conocemos la automatización de los procesos, ¿no? Y cada proceso automatizado tiene, o sea, cada paso dentro del proceso automatizado tiene una especialidad, ¿no? Ese es el resultado importantísimo que se logró de la administración científica. Pero se dice que esas teorías eran muy teóricas, esa teoría estaba muy concentrada en los aspectos de estudio, ¿no? Y no se vieron muchos resultados. Pero ahora vemos que sí, digamos, es imprescindible los modelos de la división del trabajo, por ejemplo, en aspectos de la industria. Y también en todas las áreas en las empresas, ¿no? Y se dividen, por eso se crean las áreas, cada puesto de trabajo tiene su especialidad. Bueno, y en la parte de la teoría clásica también, ¿no es cierto? Fayol y los otros componentes de esta teoría enfatizaron mucho en los aspectos de los principios, como si fueran leyes, ¿no es cierto? Y también se la critica de que fue poco práctica. Los neoclásicos, sin embargo, rescatan todos estos elementos teóricos, pero los consideran como instrumentos, medios para poder llegar a la eficiencia, ¿no? Entonces hay un cambio radical del concepto teórico al concepto tangible, real, de la búsqueda de resultados, ¿no? Entonces hay un cambio hacia el cumplimiento de objetivos, misiones de la organización y los resultados de la organización. Entonces, esa es una de sus características de la teoría neoclásica, ¿no? El énfasis en los objetivos y en los resultados. Y utilizar estos principios
en aspectos tangibles, reales, para encontrar los resultados. El otro componente, la otra característica es la relacionada a que este modelo de los neoclásicos es un modelo que rescata, por eso el eclecticismo de la teoría clásica, aparte de rescatar y volverla práctica, esta teoría de los neoclásicos, ¿no? Eh, eh, a pesar de que se basan mucho en la teoría clásica, son ampliamente participativos en el sentido de que rescatan no solamente, si bien se sustentan en los principios teóricos de la teoría clásica, en esa su intención del pragmatismo, ven también y rescatan otros modelos, otros conceptos teóricos de la administración de ese entonces, ¿no? Por eso dicen que este modelo es ecléctico. Ecléctico quiere decir de que considera, ¿no es cierto?, utiliza diferentes conceptos, ¿no? No es un modelo cerrado, ¿no? Como eran la teoría clásica y la teoría de la administración científica. Los neoclásicos comienzan a abrirse en su mente, ¿no es cierto? No es solamente los principios clásicos importantes, sí, además que son instrumentos, sino que también hay que ver otras teorías. Y en ese entonces, estamos hablando de 1950, ya estaban, y lo vamos a ver más adelante, estaban siendo discutidos otros modelos, otras teorías, como por ejemplo la teoría de las relaciones humanas, ¿no? La teoría de las relaciones humanas. Que de ahí los neoclásicos rescatan la existencia también, además de la organización formal, ¿no? Donde hay una estructura jerárquica, con niveles jerárquicos, donde los puestos de trabajo tienen su especialidad, y hay una distribución de autoridad, hay normas, esa es la estructura orgánica, formal. También reconocen, ¿no es cierto?, en base a lo que indicaba la teoría de las relaciones humanas, la existencia de una organización informal. O sea, la existencia de grupos dinámicos dentro de la estructura organizacional que permiten, ¿no es cierto?, una comunicación y una distribución del liderazgo. La organización informal es producto precisamente de las relaciones internas de la organización. Entonces, se podría catalogar en ese entonces de que la administración va entrando a un campo mucho más humanista, donde se va resaltando la importancia del capital humano, de la mano de obra, ¿no es cierto?, dentro de la organización. Pero no de la mano de obra de la fuerza, sino de la mano de obra del talento, ¿no? Y ahí debo ser sincero al decirles de que mucho de ese no lo vio Frederick Taylor, ¿no es cierto?, al momento de generar una ciencia concentrada en la parte operativa y la especialidad. Lo que al final logró con esa especialidad es el desarrollo del talento, ¿no? Y ahí en las relaciones humanas no, en la teoría de las relaciones humanas lo vamos a ver, no era importante, ¿no?, el aspecto físico, sino el aspecto intelectual, el talento. El talento tiene que ver con esas habilidades naturales que tiene el ser humano, ¿no? Y cómo desarrollar ese talento, ¿no? Entonces, ahí se concentra la teoría de las relaciones humanas. Los neoclásicos rescatan en ese su carácter ecléctico de buscar otros conceptos que sean útiles para los resultados de la organización, el reconocimiento en este caso de la existencia de una organización informal. La organización informal es ese conjunto de relaciones internas que existen dentro de la organización, producto de nuestro concepto de ser seres sociales, ¿no es cierto?, que no reconoce jerarquías, pero que facilita la comunicación y el resurgimiento de distintos tipos de liderazgo dentro de la organización. Esa es una de las cosas que rescatan de otra teoría, la teoría de las relaciones humanas. También los neoclásicos rescatan
de la teoría del estructuralista, que lo vamos a ver la próxima clase, es que reconocen también de que la organización es producto de las relaciones entre otras organizaciones, o sea, el ambiente externo. El ambiente externo son otras organizaciones y variables que afectan, influyen en su desarrollo, ¿no? Entonces retoman la importancia de los estructuralistas, ¿no?, en cuanto a las relaciones de la organización con su ambiente externo, ¿no? El estudio comparativo de las organizaciones a través de sus estructuras, la adaptación paralela entre los conceptos de lo que es la teoría de la organización clásica, ¿no es cierto?, la organización formal, y la organización informal, la teoría de las relaciones humanas, tratando de que estas dos corrientes, ¿no?, la teoría clásica, o la teoría de la administración científica, la del enfoque clásico, ¿no?, de una estructura formal, llena de normas, estructuras, también conviven con la existencia de una organización informal, ¿no?, que era el postulado de la teoría de las relaciones humanas. Entonces, a través ese es el planteamiento de los estructuralistas, pero los neoclásicos rescatan los aspectos relacionados al pragmatismo, al reconocer de que la organización no es un ente aislado, no es un átomo cerrado, no es un sistema cerrado, sino que más bien es un sistema que tiene relaciones con su ambiente externo, y ese ambiente externo influye en su desarrollo. Entonces, hay una existencia de dos tipos de organización, la organización formal y la organización informal. En cuanto a la teoría del comportamiento, ¿no?, en cuanto a la teoría del comportamiento, rescatan los conceptos relacionados a la motivación, a los estilos de liderazgo, ¿no es cierto?, al comportamiento en sí, un comportamiento humano dentro de las organizaciones. Se dice de que los seres humanos, ¿no es cierto?, tenemos comportamientos al momento de asumir una autoridad y desarrollar un conjunto de operaciones, tareas que nos hacen especializados en nuestra función. Automáticamente nosotros nos adaptamos y desarrollamos un tipo de comportamiento. Esa es la teoría del comportamiento. Se llama el comportamiento organizacional. Cada persona tiene sus distintos tipos de comportamiento en función de lo que hace dentro de la organización, ¿no? Entonces, buscar la especialidad, ¿no? Los individuos tienen distintos tipos de comportamiento y por tanto generan también distintas formas o a veces conflictos, ¿no es cierto?, dentro de la organización. Y lo que se tiene que buscar es un equilibrio, ¿no es cierto?, para que ambas partes tengan retribuciones. Está el otro rescate es la teoría de la burocracia, que en la teoría de la burocracia, lo vamos a ver en la próxima clase, se concentra más en los aspectos normativos, formales de la organización, tratando precisamente de que ese concepto de la especialidad por el puesto de trabajo, ¿no es cierto?, se ayude precisamente a la especialidad, mayor especialidad. Y por tanto es importante estructurar a la persona en función del trabajo, donde hay normas, funciones, políticas. Entonces la persona pasa a ser como un componente nato de la organización. La teoría de la matemática, también la vamos a ver más adelante. En el caso de los modelos neoclásicos, utilizan las matemáticas en ese su propósito de poder medir los resultados, ¿no? No se olviden que los neoclásicos se enfocan en los resultados, en los objetivos de la organización, pero las matemáticas la utilizan para poder medir esos resultados. Y la teoría de sistemas, ¿no es cierto?, el enfoque de sistemas señala precisamente de que las organizaciones están formadas, ¿no es cierto?, por otras suborganizaciones. La organización es considerada como un sistema y dentro de la organización misma hay subsistemas. Cada área es un subsistema, ¿no? Entonces también ellos rescatan esos conceptos de la teoría de la burocracia. Bien, hasta ahí entonces el modelo neoclásico, y vamos a la próxima clase
entrar a lo que se llama el enfoque estructuralista. Seguimos hablando de aquellas teorías con enfoque en la estructura. Y una de esas es aquellas relacionadas específicamente a la parte estructural, ¿no? Y ahí hay dos teorías, la teoría de la burocracia y la teoría estructuralista. He incluido en aula virtual, en la unidad número 3, este documento que se llama Enfoque Estructuralista de la Administración, que me gustaría que lo lean. No va a ser para un control de lectura, pero sí va a formar parte del examen. Va a formar parte del examen cuando tomemos el examen, ¿no? Entonces, quiero que lo vayan leyendo y además puedan así tener información sobre los temas que vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Entonces, voy a salirme de aquí. Voy a entrar a esta parte para que ustedes puedan colocar su asistencia y vuelvo a reiterar que existe la posibilidad siempre de que ustedes puedan hacer preguntas, anotar sus preguntas, si las quieren en el chat, o simplemente hacerlas verbalmente. Acabo de anotar el código de la asistencia en el chat, ¿ya? Por favor pueden mirarlo el chat también. Finalmente, mientras voy esperando de que puedan existir preguntas, quiero decirles de que estamos ya preparados para tomar el primer parcial de la materia. Hemos estado en reuniones con las autoridades de la universidad y nos han dado luz verde para que nosotros podamos estructurar con los estudiantes la toma de los exámenes, ¿no? Nosotros hemos tenido felizmente varias prácticas, 2 prácticas, en la toma de los controles de lectura, ¿no? Y ya ustedes están familiarizados en cómo va a ser la toma del examen, ¿no? O sea, en cuanto al instrumento, la metodología para la toma del examen, va a ser lo mismo. Igual como tomamos los controles de lectura, el examen se va a tomar de esa manera, a través de un sistema de evaluación con alternativas u opciones múltiples, ¿no? A través del aula virtual, Entonces estamos listos para el primer parcial. El primer parcial va a ser sobre todos los temas que hemos hablado de la unidad 1, que es la introducción a la administración, y la unidad 2, que es la teoría de la administración científica. ¿Qué materiales tienen ustedes? Bueno, tienen los controles de lectura, ¿no es cierto? Los 2 controles de lectura, ese es material fundamental para el primer parcial, pero además yo he incluido los resúmenes, ¿no es cierto? Como que son las guías para que ustedes puedan estudiar, o sea, deben estudiar de los resúmenes y que son complemento de la lectura, de los 2 capítulos que hemos leído, ¿no es cierto? Del libro de Hidalberto Chavenato, del libro de Hidalberto Chavenato, ¿no? A ver, dice, ¿hasta cuál unidad dicen? Bueno, otra vez repito, unidad 1, que es introducción a la administración, y unidad 2, teoría de la administración científica, ¿ya? Fíjense, en aula virtual están los dos temas, ¿no? Los 2 temas, y además está el contenido, ¿no? Están los controles de lectura, ¿no es cierto? Que hemos tomado los 2 controles, ya hemos tomado con ustedes creo que 3, ¿no? A ver, déjenme ver. Un ratito. Aquí les voy a mostrar. Voy a entrar aquí. Voy a mostrarles esto. Están mirando, ¿no? Estos son introducción a la administración. Si entramos acá, tenemos el resumen de la unidad, ¿no es cierto? Introducción a la administración y énfasis en las tareas. Énfasis en las tareas, ¿no es cierto? Está, bueno, el resumen de la unidad, ¿no? Ustedes han hecho un trabajo de investigación inclusive sobre Frederick Taylor, y entonces ese es el complemento. Y además están los controles de lectura. En los controles de lectura hemos hecho el control número 1,
el control número 1, hemos hecho temas relacionados a la introducción a la administración, a la teoría general de la administración, y han leído de la página 1 a la 41. Y hemos tomado un control. Y después está el control número 2, ¿no es cierto? El control número 2 es el otro, desde la 44 a la 81. Esos dos capítulos, desde la 1 hasta la 81, es el material bibliográfico que ustedes tienen para estudiar, ¿no es cierto? Las dos unidades, la unidad 1, que es introducción a la administración, y 2, la unidad 2, que es énfasis en las tareas. Pero además, para ustedes, para su estudio, tenemos los videos de las clases, que les he incorporado los videos de las clases que ustedes pueden estudiar, ¿no es cierto? Aquí están los videos. En realidad comenzamos a introducir los videos de las clases cuando comenzamos énfasis en las tareas. La unidad número 2 está prácticamente completa con en la unidad número 2. De la unidad número 1, no habíamos hecho videos, no hicimos videos, pero como digo, ustedes tienen el contenido en el libro, de la 1 a la 41, y en el resumen de la unidad número 1. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos unidades sobre las cuales vamos a tomar el primer parcial. Además está el práctico 1 que hicimos, ¿no es cierto?, con las preguntas, ¿no? Que eso también les complementa. Todo esto es material que les sirve a ustedes para el estudio. ¿Cuándo vamos a tomar el examen parcial? ¿Cuándo vamos a tomar el examen parcial? Va a ser el próximo lunes. Quiere decir el lunes. Ya el parcial lo tengo listo el lunes 11. El lunes 11. ¿De acuerdo? El lunes 11 vamos a tomar el parcial. Va a ser lo mismo. El mismo estilo que hemos hecho con los controles. El mismo tipo de examen. Van a entrar a un horario, va a ser a las 7:30 y van a tener, en este caso, 40 minutos quizá para la toma del parcial. Y igual, con una sola intención, tienen que hacerlo en 40 minutos. Si lo hacen antes, pues entregan su su examen. Y si no, esperan hasta los 40 minutos, pero antes de cumplir los 40 minutos, tienen que entregar el trabajo, ¿no? Todos están invitados a participar, ¿no es cierto? Esto ya es avance, como vuelvo a reiterarles, nos han autorizado para que nosotros tomemos ya los exámenes. Aquellas personas que no tomen el examen, ya veremos qué se va a hacer, porque no sé si va a haber reajuste de programa, ¿no? No sé. Lo que pasa es que se ha demostrado que se puede avanzar, se puede seguir, entonces todo lo que habían dicho antes no es verdad, fue simplemente una corriente, entonces las autoridades nos han dado luz verde para poder tomar los exámenes. Entonces, el primer parcial va a ser el lunes. A ver, preguntas. Entonces, la evaluación va a ser el 11 de abril. A ver, ¿hasta cuál unidad? Ya hemos dicho hasta la unidad. Bueno, licenciada, podría decir el nuevo concepto de organización informal. La organización formal es esa estructura que existe dentro de la organización formal, producto de las relaciones internas. Eso se llama la organización formal, ¿no? Las relaciones que existen entre los diferentes niveles, pero de forma informal, producto de las comunicaciones. A ver, después, ¿para cuándo sería la evaluación? Ya les he dicho, el 11 de mayo. Disculpe, ¿usted sabe si los otros docentes van a pasar clases? Porque hay muchos que no pasan clases. Bueno, están todos siendo entrenados. Es que hubo una dejadez, ¿no es cierto? Recién la universidad ha estado capacitando. Hay otros docentes, como mi caso, que nosotros venimos hace años ya en este sistema aprendiendo un montón de uso de instrumentos. Entonces, ya teníamos la capacidad, pero seguramente los van a ir convocando de a poco. Yo ahorita me preocupo de mi unidad, ¿no? ¿Cuántas preguntas? Eso es sorpresa, ¿no?
¿También son 10 preguntas? No, son más de 10 preguntas. Y la unidad 3 forma parte del segundo parcial. Entonces estamos avanzando ya material del segundo parcial, ¿no? ¿Quién nos recomendó leer? Dice, eso está en el aula virtual. Sí, en unidad 3 está en el aula virtual y se los voy a mostrar. Ahorita se los voy a mostrar. Unidad 3, aquí está, énfasis en la estructura. Y aquí está, miren. Enfoque estructuralista de la administración. Aquí está el documento que ustedes pueden leer. ¿Ya? Aquí está el documento. Listo. No hay más. Sí, es opción múltiple. Dice, ¿es opción múltiple, cierto? Sí, va a ser opción múltiple. Nada para desarrollar, todavía no sé. Puede ser que pida algunas preguntas para desarrollo. ¿Ya? Ya les voy a avisar. Bueno, en el examen se van a dar cuenta, ¿no? Se van a dar cuenta. ¿Ya? Eso va a entrar en el primer parcial. ¿Qué cosa? ¿Qué cosas? El examen es unidad 1 y unidad 2. Quiere decir que lo que está en la unidad 3 no entra en el examen. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Podría explicar de nuevo? Se me cortó mi señal y no lo pude escuchar bien. Bueno, el primer parcial va a ser el 11 de abril. ¿Ya? El 11 de mayo. ¿Qué va a entrar? Unidad 1 y unidad 2. Ustedes tienen todo el material. Están los controles de lectura de la página 1 a la 41 y de la 42 hasta la 80 y no sé cuánto. Eso que dice ahí en los controles, ese material es el contenido básico de la bibliografía que deben leer para estudiar. Además están en unidad 1 y en unidad 2, en el material que yo incorporé ¿cómo se llama? En aula habitual, está en los resúmenes que ustedes también pueden hacer. También ingresan y estudien los prácticos, ¿no es cierto? Los prácticos que se han hecho en esas dos unidades. Todo eso entra o sea, es información porque fíjense, la base bibliográfica, bueno, están las presentaciones que ha hecho el profesor, las explicaciones, si ustedes han asistido a clase, están las explicaciones, ¿no? Que supongo que toman apuntes. Segundo, de esas explicaciones les he hecho video. Tercero, les he incorporado los resúmenes, ¿no es cierto? Pero la base es la teoría, lo que está en el libro, ¿no? En el contenido del libro. Toda esa información es todo lo que hemos hablado de la unidad 1 y 2. Eso es lo que entra en el examen. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, si no hay más preguntas, yo tengo otra sesión dentro de 5 minutos, así que vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando. Entonces, nos vemos el día miércoles para seguir avanzando y pueden haber ahí más preguntas sobre el examen. Entonces, el examen es el 11 de mayo, va a ser a las 7:30. Ya les voy a pasar, fíjense aquí, exámenes, dice, ¿no? ¿Lo ven acá? Exámenes. Ahí voy a pasarles las instrucciones de cuándo, lo que estoy diciéndoles, lo voy a poner por escrito, y el horario. Y ahí va a estar el examen, ¿no es cierto? Ahí va a estar el examen que recién lo van a poder ver el lunes, ¿no? El lunes a las 7:30. O sea, tienen que estar antesito, vamos a habilitar, bueno, el chat del WhatsApp para que podamos ir comunicándonos, pero todos listos para poder, entrando ya a aula virtual para poder tomar el examen antes de las 7:30. Porque a las 7:30 en punto se habilita el examen. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, si no hay más preguntas, yo me despido hasta el día miércoles. A ver, gracias, dicen. Ya no hay más preguntas. Bueno, señores, que estén bien y nos vemos el día miércoles. ¿De acuerdo? Ok. Chao, chao.